Hola y bienvenidos a la cocina de Patita. En esta ocasión, como les dije en la receta pasada, vamos a preparar una salsa macha. Porque la mía, que era así un botezote grandote, que fue la última vez que la preparamos, pues ya se me acabó y la verdad es que queda bien rica. La pueden utilizar así para los taquitos, las quesadillas, para la carne, para el espagueti, para lo que quieran. Entonces, pues vamos a empezar con los ingredientes. Y pues para la receta de hoy vamos a necesitar 2 tazas de aceite, entre 1,5 y 2 tazas de aceite de oliva. Yo le pongo de extra virgen. Vamos a necesitar pepitas, de estas que están ya tostadas. Estas son semillas de girasol, igual tostadas, estas son sin sal. Tengan cuidado que si las pepitas o los cacahuates ya están salados, ya después no le echen sal a la salsa porque va a quedar muy salada. Si son nada más tostados sin sal, entonces sí hay que agregarle un poquito más de sal. Como en mi caso ya están salados, pues yo ya no le voy a agregar. Y media taza de ajonjolí. Entonces son 2 tazas de aceite y medias tazas de las semillas. Y después vamos a tener 3 tipos de chiles y 2 dientes de ajo. Los 2 dientes de ajo son grandes, ¿ya vieron? Son dientes de ajos grandes. Y vamos a necesitar chile morita, chile guajillo y chile pasilla. Entonces, como yo no como tanto y más bien es para darle este saborcito rico a la comida, le estoy poniendo 2 chiles morita, 3 chiles guajillo y 2 chiles pasilla. Si te gusta mucho el picante, puedes hacerlo incluso con todo y la semilla y con las venas de los chiles. Como a mí no, entonces yo antes le quité ya todas las venas y todas las semillitas para que ya nada más queden como los puros chilitos. Y pues es lo que vamos a necesitar, así es que vamos a empezar con esto. Así que lo que primero que vamos a hacer es calentar una de las 2 tazas del aceite de oliva en la sartén de su preferencia. Ya saben que esta nos encanta a nosotros. Si no vieron el unboxing de todas estas sartenes y estas ollitas, por aquí arriba les voy a dejar el link para que lo puedan ver, se las recomiendo. Entonces, ya que está bien caliente, lo que vamos a hacer es poner los ajos. Ahora, los ajos, si se dan cuenta, yo ya previamente los rebané, entonces ahora sí hay que ponerlos. Y nos vamos a tener que esperar a que estén dorados, pero no quemados, ¿vale? Entonces nos vemos ahorita que eso pase. Entonces aquí ya, como pueden ver, ya quedaron doraditos, no están quemados. Entonces estos los vamos a sacar del aceite y los vamos a dejar separados. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con los chiles. Entonces vamos a agregar los chiles y vamos a dejar a que queden doraditos. Una vez que están los chiles, bueno, antes que eso, primero el fuego tiene que ir a fuego medio. Y algo que también ya les he dicho en otras recetas cuando manipulo chiles con las manos es que tengan en cuenta que el picor se les va a quedar en las manos. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, lávense muy bien las manos, no se vayan a tallar los ojos ni a hacer nada por el estilo, meter la mano aunque probaron algo, porque se van a pegar una enchilada brutal, sobre todo que ahorita estamos manejando, por ejemplo, chile morita, que es muy picante. Pero bueno, dicho lo anterior, una vez que ya están dorados, ¿y cómo vamos a saber? Si se fijan, ya todos están del mismo color. Y a ver, voy a callarme tantito a ver si se escucha. Ojalá que se haya escuchado. O bueno, cada que lo apachurramos con la pala ya también cruje. Y ya también se van rompiendo. Entonces, una vez que ya están así, lo que vamos a hacer es sacarlos de aquí y vamos a ponerlos junto con los ajos a un ladito. Y ahora lo que vamos a hacer es echar todas las semillas. La idea básicamente es la misma que con los chiles y con los ajos, que queden doraditos, pero que no se nos vayan a quemar. Entonces ahí hay que estarle dando una que otra vueltita y hay que estarles echando un ojo. Pues ya están bien doraditos, entonces ahora igual los vamos a sacar, los vamos a separar y después de eso lo que vamos a tener que hacer es esperarnos a que se entibie todo, tanto las semillas, el aceite que está ahí, los chiles que ya habíamos sacado y el ajo, todo se tiene que quedar entibiado. Entonces nos vemos pues ya que pase eso. Y pues ahorita ya se enfriaron, así es que lo que vamos a hacer es echarlos en la licuadora, puede ser una como la que les enseñé la vez pasada, un procesador de alimentos o una licuadora normal, lo que les sirva. Y lo que vamos a hacer es estarlo licuando. Y aquí yo creo que le voy a tener que dar unas 3 o 4 pasadas
Y el chiste lo que estamos buscando es que quede una como pasta. No necesitamos que quede un caldo ni nada. De hecho, si se fijan, adentro están nada más los ajos, los chiles y todas las semillas. El aceite no está aquí adentro, ¿sale? El aceite sigue todavía en la sartén y ese lo vamos a utilizar para una vez que ya tengamos esta pasta. Entonces, pues vamos a empezar con la licuada. Entonces, si se dan cuenta, aquí arriba van empezando a quedar como partes que están completas. Entonces, entre licuada y licuada hay que quitarle la tapa y hay que revolverlo con una cucharita o con algo para que se siga licuando bien. Así es que pues vamos a seguir haciendo esto. Pues listo, ya quedó la pasta, entonces vámonos de regreso a la sartén. Y acá en la sartén lo que vamos a hacer es, primero que nada, echarle la otra taza completa de aceite de olivo, ponerlo a calentar y ya que esté caliente hay que ponerlo al fuego más bajito, ¿vale? A lo más bajito, y le vamos a poner la pasta. Esa pasta ahí va a durar 5 minutos y la vamos a dejar que se enfríe totalmente. Ahora la vamos a estar revolviendo. Ya que están bien revueltos los ingredientes, nos vamos a esperar nuestros 5 minutitos. Acuérdense, a fuego súper bajito. Nos vemos ahorita en 5 minutos. Y pues listo, ya que empiecen a ver esas burbujitas que están ahí, no sé si las alcanzan a ver. Acuérdense que esto es en fuego muy bajito. Ya que estén las burbujitas, pues es que ya prácticamente está listo. Lo puedes dejar todavía un par de minutitos más. Yo, para que llegáramos ahí, fueron 8 minutos. Entonces la voy a dejar todavía un par de minutos más. Y nos vemos ahorita en ese par de minutos. Listo, ya pasaron otro par de minutitos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es apagarla y vamos a dejar a que se entibie ahí mismo. Una vez que esté entibiado, entonces lo vamos a cambiar a un bote de vidrio. Ojo, tiene que ser de vidrio para que se conserve mucho mejor. Y pues en esta ocasión no va a haber degustación, así es que nos vamos directo a la despedida. Pues ya estuvo. Y no va a haber degustación, no porque no nos guste, porque desde luego que si no nos gustara no lo hubiera hecho, sino porque el chiste de esta salsa es dejarla que se asiente, y lo recomendable es a partir del día siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla en este frasco de vidrio y dejarla a que se quede a temperatura ambiente. Una vez que esté a temperatura ambiente hay que meterla al refri y no se preocupen, la verdad es que se la van a acabar antes de que se pueda echar a perder esta salsa. Como tiene mucho aceite de olivo y todo esto, la verdad es que dura toda la vida metida en el refrigerador sin ningún problema. Lo que van a ver es que también toda la parte de la masa que hicimos, la pasta que hicimos, se va a ir para abajo y arriba se va a empezar a quedar el aceite de olivo. Normalmente también hasta arriba se le forma una capa blanquecina. Esa es normal, y lo que sí les recomiendo es que antes de servirla, pues con una cucharita la revuelvan y ya después la sirvan en un tarrito o en lo que sea, directo de ahí, y queda deliciosa. Entonces bueno, pues con eso llegamos al final de esta receta. La receta de esta semana. Para la siguiente, la verdad es que todavía no sé qué voy a hacer. La siguiente receta va a ser una sorpresa tanto para ustedes como para mí. Recuerden que después de acabar de hacer esta receta, antes de cualquier otra cosa, lavarse las manos, ¿sale? Después de manipular los chiles, lavarse las manos, lávensela 2-3 veces y evítense algo desagradable que les pueda pasar. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias, en verdad que de todo corazón te lo agradecemos mucho. Si no estás suscrito, pues suscríbete. Regálanos un like y échanos la mano para que sigamos creciendo, para que seamos cada vez más. Si puedes compartir las recetas en tus redes sociales, también te lo agradeceríamos infinitamente. Y pues con eso me despido. Nos vemos cuando nos veamos. Adiós.